Y ya está en línea el periodista Horacio Berbisky. Aprovechamos para saludarlo. Buen día, Horacio. ¿Qué tal? Cintia García. Buen día, Cintia. Muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, hace tiempo que queríamos charlar con vos y ahora los acontecimientos precipitaron las preguntas de esta charla. Básicamente, después de la elección de Jorge Bergoglio como papa y todo una sensación, yo decía, un manto de soledad o la sensación de la soledad. No sé cómo lo percibiste vos con respecto a todo lo que pasó luego de la designación de Bergoglio como papa. Bueno, se produjo un fenómeno que los españoles definen con una frase muy gráfica que es correr en auxilio de la victoria. Hubo un tropel que corrió en auxilio de la victoria una vez que fue electo papa. Pero bueno, eso no quiere decir que sean todos. Fueron muy notorios, evidentemente, y muy rimbombantes en sus gestos, ¿no? Y la frase de lo de la soledad fue acuñada en un artículo por Juan Gelman, ¿no? Que salió publicado en Página 12. Pero yo, la verdad, no me siento solo. Me siento muy bien acompañado. Y siento que hay ciertos movimientos colectivos de entusiasmo, de fervor, de los cuales hay otros antecedentes en la historia argentina y que pasan y luego las cosas vuelven a su curso normal, porque la realidad no se puede borrar con gestos, con fantasías, con hechos de marketing, y los problemas subsisten, son siempre los mismos, y las transformaciones en todo caso llevan mucho tiempo, son lentas y no son mágicas. Para deconstruir un poco lo que estamos diciendo, el principal planteo es que una de las preguntas que yo me hacía mientras seguíamos la línea de investigación tuya y otras propias, como los testimonios de Estela de la Cuadra, sobre si Bergoglio sabe o no sabía, supo o no supo, hizo o no hizo, sobre la apropiación de niños durante la dictadura, sumado a las sospechas planteadas por Tulín de investigación hace tantísimo tiempo sobre los curas Llorio y Jálix, o los propios planteos que hace Gelman en esa columna Soledad, y nosotros la hemos leído acá, sobre su propio registro al entrevistar a Bergoglio. ¿Cómo enfrentar esa noticia frente a la designación de Bergoglio como papa? ¿No? Entonces, una de las voces que se escuchaban, digo de las voces por los planteos con los que nos debatimos todos durante esos días, era que había una sociedad que no estaba preparada para escuchar en ese momento de euforia papal esas verdades. Como periodista, ¿vos tomás nota de ese contexto y actúas en consecuencia? No, yo claro que tomo nota, y justamente en un artículo que publiqué poco después de la elección, yo comparé este estado de ánimo colectivo con lo que ocurrió cuando la Guerra de las Malvinas o con lo que ocurrió en el Mundial de Fútbol de 1978. Son estados de euforia colectiva en el cual no hay lugar para disidencias, ni observaciones, ni investigaciones, sino que, digamos, el que no salta es un holandés o un inglés o un anticristo, y todo se reduce a eso. Pero eso es lo que yo digo, que son estados transitorios que pasan, son estados alucinatorios que por propia definición no duran permanentemente, son como estados hipnóticos colectivos. Y yo en ese sentido digamos, llevo trabajando en el tema de la Iglesia Católica en la Argentina ya más de 20 años, porque entendí que era fundamental para entender temas centrales de nuestra historia. Y lo entendí a partir de las confesiones del capitán Chilingo, cuando él me dijo que el método de arrojar vivas a las personas al mar había sido consultado y aprobado por la jerarquía eclesiástica porque lo consideraba una forma cristiana de muerte,
y cuando contó que cuando volvían de esas misiones y se sentían perturbados, los capellanes los confortaban con parábolas bíblicas. En ese momento yo comencé a estudiar el rol de la Iglesia Católica, lo cual me llevó muchos años porque no podía entender lo que había ocurrido durante la dictadura sin remontarme a mucho tiempo atrás. Y así es que escribí una historia política de la Iglesia Católica en la Argentina en 4 tomos que cubre un siglo de historia, desde 1884, cuando el gobierno liberal de entonces expulsó al nuncio apostólico por intervenir en cuestiones de política interna, que en ese momento se debatía la ley de educación laica, hasta 1983, cuando asume Alfonsín y termina la última dictadura, para tratar de entender el rol de la Iglesia Católica, y creo que es una investigación muy sólida, muy documentada. Es decir, el último tomo, el que cubre la dictadura de 1976 a 1983, que se llama La mano izquierda de Dios, tiene 1789 citas bibliográficas, documentales, testimoniales. Es decir, no es una improvisación, no es una opinión mía, es una historia profundamente documentada, que cumple, como lo dijo Guillermo O'Donnell al presentar uno de los tomos, con todos los requisitos de una investigación académica, de modo que en ese sentido yo estoy muy tranquilo. En el caso específico del ex cardenal Bergoglio, actual Papa Francisco, yo me referí, digamos, lo que entró en debate público es un hecho específico, pero hay mucho más que ese hecho específico. El hecho específico es el secuestro de 2 sacerdotes jesuitas cuando él era superior de la Compañía de Jesús, que lo acusaron a él de ser el responsable de su secuestro. No fui yo que los acusó, fueron ellos. Fue el sacerdote Orlando Llorio, en una nota enviada al superior de la Compañía de Jesús en 1977, y fue el sacerdote Orlando Yalix en un libro que publicó en 1994, y en una serie de reuniones con sacerdotes, con laicos de la Iglesia Católica, de los cuales yo he tomado registro y testimonio de lo que Yalix les dijo a ellos, y de lo que me dijo a mí, además, en una conversación telefónica que tuve con él en 1999. Ahora, que en este momento Yalix haya hecho una retractación de esas afirmaciones, no quita que la investigación que yo hice haya partido de hechos reales y de opiniones reales del propio Yalix y de Llorio. Por supuesto, yo creo que está pendiente el esclarecimiento a fondo del episodio, porque Yalix, después de la elección de Bergoglio como papa, hace una primera declaración donde dice que él se siente reconciliado. Uh-huh. Yo publico un artículo entonces en que digo, bueno, la reconciliación es un sacramento de la Iglesia Católica que significa perdonar las ofensas recibidas. Es decir, que Yalix perdona a Bergoglio las ofensas recibidas. Esto de ninguna manera es una desmentida a las afirmaciones previas, simplemente es un gesto de perdón. Entonces ahí se produce una gran presión sobre la Compañía de Jesús y sobre Yalix, que hace una segunda declaración en la cual dice Bergoglio no nos entregó. Pero aún en esa declaración él dice nosotros creíamos que había sido así. Lo cual, digo, desde el punto de vista del respaldo a la seriedad de mi trabajo, me parece que es contundente. Es decir, él dice aún ahora que ellos creían que Bergoglio los había entregado. Lo que falta es que explique cómo llegó a la conclusión contraria ahora, porque eso no lo dice. En cambio, sí dijo muy detalladamente por qué pensaba que había sido.
Yo consulté con con un sacerdote que prefiero no dar el nombre, referente del Teoría de la Liberación, me dijo, bueno, Halleck hizo obediencia de vida. Claro. Puede ser. No, me parece evidente. Pero, en todo caso, esta es una opinión de ese sacerdote, tuya y mía. Lo que no es una opinión es que Yalix, al hacer su retractación, no explica, digamos, qué es lo que creía, por qué se convenció de lo contrario, qué es lo que sabe ahora, eso no lo dice. Horacio, imagino además que estos hechos también hablan de todos nosotros y hablan también de las distintas miradas. Uno puede tener una mirada política sobre cómo la política actúa sobre el fenómeno Bergoglio y su influencia poderosa a nivel mundial, y también una mirada sobre cómo actúa el periodismo, que son como dos líneas también diferentes, que en algún momento parecieran que se cruzan, pero no. Sí, mira, yo estoy muy ocupado con la Iglesia, con el Papa, con Yalix, realmente que se ocupen otros de opinar sobre el periodismo. Yo prefiero abstenerme en ese. Pero ha sido también un tsunami sobre el. ¿Cómo? Ha sido un tsunami también sobre cómo el periodismo ha tratado la temática Bergoglio. No, sí, no lo niego. Digo simplemente que yo no me ocupo de eso. No lo elijo como mi tema. Sigue siendo, te lo hago porque insisto con el planteo, porque sigue siendo esta mirada de que periodismo es mostrar lo que otros quieren ocultar, ¿no? Entonces me parece. No, por supuesto. Cuando yo te digo que no es mi tema, no te quiero decir que no me interese y que me parece muy bien que lo hagas. No es una objeción. Digo, tengo la cabeza en otro lado, ¿no? ¿Sabes qué? Estamos sobre las noticias. Vos me esperás un minuto y medio no. y seguimos charlando. No. Estamos hablando con el periodista Horacio Berbisky. Ya volvemos. Seguimos en esta última media hora de Cara Lavada por Radio Nacional y estamos en línea con Horacio Berbisky, periodista. Gracias, Horacio, por la paciencia. Sí. Decías que en este momento te convocan la relación entre el Estado, la Iglesia, Bergoglio y la investigación que haces hace décadas. ¿Y qué es lo más convocante de toda esta situación con esta coyuntura hoy? Bueno, me parece que hay que estar atento a ver cómo va a evolucionar la relación entre el Estado y la Iglesia Católica, de qué manera la elección de un Papa argentino va a afectar esa relación y qué destino van a seguir los distintos proyectos de reformas que estaban pendientes en el Congreso, como la reforma del Código Civil, qué va a pasar con la situación del obispado castrense. Me parece que hay que estar atento a esas cuestiones porque, digamos, el Papa Francisco durante su desempeño como arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal tuvo una participación muy activa en cuestionar una serie de decisiones de la sociedad política, sin éxito. Su oposición a la reforma del Código Civil en los artículos que hacen al matrimonio, que digamos desde hace 3 años en la Argentina no hace diferencia por el sexo de los contrayentes, cosa que ha sido una ley de avanzada en el mundo, que se está replicando gradualmente en otros países. Entonces, ver, digamos, cuál va a ser la actitud que el Vaticano va a tener frente a estas cosas y cuál va a ser la actitud, la recepción que el sistema político va a dar a las posiciones. ¿Tenés algunas consideraciones sobre este punto? ¿Tenés alguna apreciación de jugás alguna ficha sobre cómo va a ser eso? Porque el otro día leía en el diario Clarín, con cierto descrédito, de que justamente la incidencia de Francisco, de Bergoglio como Francisco en su rol de Papa, podría afectar algunas decisiones de progresistas o de cambio que proponía la reforma del Código Civil, como la libertad de vientres y demás. ¿Crees que esto va a ser así? ¿Crees que bueno, en ese punto específico sí. El tema del llamado alquiler de vientres, sí, yo creo que, pero digamos antes de que el Papa fuera electo, ya en
en las discusiones en el Congreso ese punto había sido fuertemente objetado, y no solo por la Iglesia Católica, y estaba en duda. Yo creo que ese punto sí va a ser modificado. No creo que haya ninguna modificación en el resto de las disposiciones del nuevo Código Civil. Digamos, la información que yo tengo es que no va a haber modificaciones en ese sentido, y hay que ver qué va a pasar con el tema del obispado castrense. Hace años... Situación irresuelta hace años. Claro, está irresuelto hace años. Al frente del obispado castrense hay un sacerdote que está como administrador interino, y hay que resolverlo. Si el Estado argentino planteó renegociar el concordato para que desaparezca el obispado castrense. No quiso hacerlo de forma unilateral, a pesar de que había un proyecto de ley de una senadora Bortolotto de Bogado. El gobierno nacional no quiso, sacarlo unilateralmente, sino que quiso negociar el cambio con la Santa Sede, que nunca lo aceptó, y el tema quedó pendiente. Hay que ver cómo va a evolucionar ahora. Ese es un tema verdaderamente importante, porque desde el vicariato castrense, o obispado castrense, se inculcó en las Fuerzas Armadas una teología, una ideología, una metodología que tuvo expresión en la represión de la última dictadura. De hecho, hay 4 capellanes militares que están procesados en este momento por participación directa en actos de torturas o de apropiación de menores, de modo que este es un tema verdaderamente muy muy significativo y muy importante, y hay que estar muy atento a ver cómo se va a procesar. Frente a esto ha habido varias posiciones. Una posición que fue la que sostuvo el gobierno argentino, que es directamente renegociar el concordato para que no haya más un obispado castrense, y para que los militares que quieran cumplir con sus deberes religiosos lo hagan como el resto de los ciudadanos en las iglesias de su vecindario, y no que haya un obispado específico para las Fuerzas Armadas. Esa era una posición. Otra posición era que se abriera el obispado castrense a otras confesiones, que hubiera también pastores evangélicos, imanes musulmanes, rabinos judíos, etcétera, etcétera. Es decir, pasar de la exclusividad a la multiconfesionalidad del obispado castrense. Y una tercera... O ninguno o todos sería. Sí, y una tercera es mantener las cosas como históricamente han sido, con un obispado castrense exclusivamente católico, influyendo sobre los oficiales y los soldados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. La posición del gobierno argentino desde el 2006 en adelante, cuando el presidente Kirchner desconoció al obispo castrense Antonio Baciotto, ha sido negociar con el Vaticano la supresión del obispado castrense. Y por eso no ha aceptado la designación del obispo Malfa que había propuesto el Vaticano. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Con respecto al nuevo arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Poli, ¿tenés alguna mirada? ¿Qué pensás sobre él? ¿Conocés su actuar en todos estos años? No, la verdad que conozco lo que se ha publicado en estos días nada más, no tengo otro antecedente. Él ha dicho algunas cosas muy interesantes. Él ha dicho que él no es político como Bergoglio. Esta es una definición llamativa. Digamos que quienes durante años hemos señalado el rol político de Bergoglio y nos hemos expuesto a acusaciones por eso, vemos confirmado esto ahora por la frase del nuevo arzobispo,
porteño, donde él dice que él no es político como Bergoglio, lo cual quiere decir que Bergoglio sí era político. También dijo que no había diálogo, ¿no? Que faltaba diálogo en la Argentina. Bueno, ese es un discurso general de la Iglesia Católica, que falta diálogo, y cuando hay temas que ellos entienden que les concierne, en vez de diálogo decretan la guerra de Dios contra el diablo y Claro. convocan a movilizaciones como las que ocurrieron cuando la reforma de la ley de matrimonio o con la exposición de León Ferrari. Digamos, dialogan a los mamporros, ¿no? Con respecto al Bergoglio o a Francisco, no sé cuánto hay de uno en otro, y su rol político regional, pregunto. Hay dos cosas. Primero, ¿cuál es el análisis que haces de la visita de la presidenta al Vaticano y la reunión con Bergoglio y la presencia de Alicia Oliveira con su planteo de amistad a Bergoglio y su defensa y su desmentida con respecto también a su rol, a su pasado en la dictadura? ¿Y cómo crees además que va a ser el rol de Bergoglio a nivel regional? Mira, a mí lo que hizo la presidenta me parece muy bien. Ella como jefa de Estado y además como creyente católica que es, recibió la invitación y acudió a la cita con el nuevo Papa. Me parece inobjetable, yo no tengo absolutamente nada que cuestionar a esa actitud presidencial. Respecto de la, digamos, invitación a Alicia Oliveira para que integre la delegación, tampoco tengo nada que cuestionar. Alicia Oliveira es una amiga personal del Papa y ella está convencida de que el Papa ha sido siempre un defensor de los derechos humanos y ella lo ha visto ayudar a gente que era perseguida. Yo creo en la buena fe de Alicia Oliveira. Ahora, que ella haya visto al Papa ayudar a algunas personas no implica necesariamente que en otros casos no haya obrado en sentido contrario. Es decir, ella en realidad no desmiente lo que yo digo, ella da una interpretación general a la conducta de Bergoglio por otras cosas que ella ha visto. Uh-huh. Ahora, ella tenía una discusión sobre este tema con Emilio Mignone, porque Emilio Mignone, que era el presidente del CELS, donde ella era abogada, uh-huh, sostenía que Bergoglio había entregado a esos sacerdotes. Son dos visiones distintas. Y a las catequistas, ¿no? Claro, una de las catequistas hija, claro, secuestrada era la hija de Mignone, claro, ¿no? De modo que él puede tener tenía elementos de convicción. A mí me contó Bergoglio, no Mignone, me contó Bergoglio que durante una misa en la catedral lo vio a Mignone y avanzó hacia él porque quería saludarlo y quería explicarle su posición sobre el tema, porque Mignone levantó la mano en un gesto de no avance. Eso me lo contó Bergoglio. ¿Cuántas veces? Entonces, que Alicia Oliveira piense que su amigo tuvo una conducta inequívoca y no ambigua, bueno, está en su derecho pensarlo y yo realmente la respeto. Ahora, esto, digamos, lo contrapongo con las cosas que han dicho una cantidad de personas que sí han sentido que Bergoglio estuvo entre quienes los persiguieron y los reprimieron. Sacerdotes, laicos, catequistas, bueno, son dos cosas distintas y el tributo de amistad que ella hace a Bergoglio no me parece que sea un elemento que desmienta las investigaciones sobre casos concretos que yo he hecho. Porque así como decía que esto parecía un tsunami que así implosión, si vale la metáfora, en distintos sectores, también dentro de los organismos de derechos humanos me imagino que habrá planteos para hacerse. Por un lado, la carta de Eve de Bonafini con cierto tono irónico,
diciendo, bueno, si usted va a canonizar al sacerdote Murias, le vamos a dar la lista de los sacerdotes desaparecidos. De todas maneras, sobre la canonización de Murias no hubo más información, creo que hasta hubo algunas desmentidas, y por otro, pero con cierto tono también conciliador. Y Pérez Esquivel, ¿no?, que fue de los organismos de derechos humanos el que concretamente desmintió la participación de Bergoglio en la dictadura. Bueno, pero sería bueno que diera algún dato concreto, porque lo desmiente, porque en el año 2005, cuando fue el anterior cónclave, hace 8 años, él hizo una declaración durísima sobre Bergoglio, cuando Bergoglio era mencionado entre los posibles papas a ser electos. Él dijo, espero que el Espíritu Santo esté bien despierto y no se distraiga y no se equivoque, porque Bergoglio es una persona ambigua que no debería ser papa. Lo dijo Pérez Esquivel, que explique ahora qué es lo que cambió, porque simplemente lo que cambió es que lo eligieron. Me parece que es lo que te decía más temprano, ¿no? Hay un tropel que corre en auxilio de la victoria. El propio Pérez Esquivel fue prologuista de la edición en inglés del libro de Miñone, Iglesia y Dictadura, donde avala las cosas que dice Miñone de Bergoglio. Entonces, digo, yo admito que en el trabajo que nosotros hacemos podemos cometer errores. Sería una estupidez negar esa posibilidad. Pero, en primer lugar, si hay un error hay que demostrarlo. Mientras no se demuestre, yo no voy a admitir que se trate de un error. Sobre todo cuando las rectificaciones que llegan desde distintos lugares no dicen que no era cierto lo que yo dije. Lo que dicen es que, bueno, ahora sabemos que en realidad no fue así. Que expliquen por qué saben que no fue así, y cómo fue y cómo lo supieron. Me parece que eso es fundamental. Y segundo, quienes han cambiado de posición tienen derecho a cambiar de posición, pero que se ocupen de explicar por qué cambian de posición en vez de acusar a quienes simplemente mantenemos una línea coherente a lo largo de los años sobre algunos temas en los cuales no encontramos elementos que modifiquen aquello que dijimos entonces. Con respecto a la mirada política de Bergoglio, te preguntaba sobre cómo crees que va a actuar en la región y también en la Argentina, porque se ponderó también desde este papismo mediático, por llamarlo de alguna manera, el trabajo de Bergoglio con respecto desde la CELAM, de este documento que escribió Bergoglio y que habla justamente de la distribución de la riqueza, como una mirada nacional y popular sobre la cuestión económica y social. Pero por otro lado, yo digo que no se puso en valor el documento que en 2010 sacó Bergoglio con Barra y Dromi en un contrasentido de este documento de la CELAM, con lo cual también no sé con cuál de las dos miradas políticas quedarme sobre Bergoglio. No sé cuál tendrás vos, pero además el tema de que Bergoglio no va a venir antes de las elecciones. ¿Cómo analizas esas miradas del Papa? Mira, yo creo que hay que esperar a ver cómo se va a posicionar. El planteo, digamos, de trabajo con los pobres no necesariamente quiere decir opción por los pobres. Trabajo con los pobres es una cosa, opción por los pobres es otra cosa. El documento de Aparecida tiene algunos puntos interesantes en comparación con el de Santo Domingo del quinto centenario, pero es un retroceso respecto del de Puebla y es un retroceso respecto del de Medellín. Digamos, hay un recorrido que la Iglesia hace a partir del documento de Medellín, que es un proceso de retroceso, no de avance en ese sentido. Y respecto de, digamos, el hecho de que el Papa es latinoamericano y cómo va a actuar y todo demás, yo me acuerdo
en el juicio del 85 a la Junta Militar hubo un testigo que se llamaba François Jérôme, que era un abogado francés que había sido enviado durante la dictadura por el gobierno de Francia para averiguar sobre los detenidos desaparecidos franceses, y se había entrevistado con el director de la ESMA, el almirante Chamorro, y el almirante Chamorro le había dicho que el comunismo estaba infiltrado en todos lados, y como ejemplo le dijo, fíjese que el Papa es polaco. Es decir, confundir el origen de una persona con una posición político-ideológica me parece un poco temerario. Si el hecho que sea latinoamericano no quiere decir que vaya a trabajar por la unidad latinoamericana, y esto está abierto por ahora a interpretaciones de qué es lo que va a hacer, pero sobre todo a la espera de a ver qué es lo que hace. Digo, no podemos olvidar lo que hizo Juan Pablo II en el año 83 en Centroamérica, y cómo, digamos, la Iglesia fue punta de lanza de desestabilización de procesos revolucionarios en Centroamérica, donde había, digamos, un componente de teología de la liberación muy fuerte, y el Vaticano enfrentó ese componente de teología de la liberación en términos muy duros, y pudo hacerlo desde otra visión de la propia teología de la liberación. Entonces, para dialogar con el populismo realmente existente en América Latina, que es un populismo que tiende a la izquierda, evidentemente desde una posición eurocéntrica o liberal a ultranza es imposible. Digo, Ratzinger no podía hacer eso. Bergoglio puede hacerlo, justamente porque es latinoamericano, justamente porque trabaja con los pobres. Ahora, si lo va a hacer en un sentido de apoyo al proceso de transformación que vive la región o en contra, está por verse. Si nos atenemos a sus antecedentes en la Argentina, ese discurso por los pobres, que además consiste fundamentalmente en denunciar al Estado, en denunciar al gobierno, y con una concepción, lo que él llama la ciudad coimera, es decir, una cosa de repudio a las formas urbanas, con una idealización de tiempos pasados. Esa actitud que él tuvo hay que ponderarla por cómo se posicionó ante los conflictos políticos de fondo que hubo en ese periodo. Y a pesar de su discurso por los pobres, cuando el gobierno quiso modificar las retenciones a las exportaciones granarias para obtener recursos que se aplicarían a mejorar la situación de los pobres, Bergoglio, como jefe de la Iglesia Católica, estuvo en contra, estuvo alineado con la sociedad rural, no con los pobres. Son datos objetivos. Si él va a hacer lo mismo como... Bueno, es la reacción del insulto, de la mentira, de la invención de falsedades, en vez de analizar el contenido de lo que yo he planteado. Digo, es muy claro ese tipo de reacción, ¿no? Digo... Pero aparte, ¿por qué lo hace de la nata, no? Que además trabajó con vos, que hacía sus columnas sobre derechos humanos, digamos, es como, es canalla. Mira, él conocía el tema, digamos, estas acusaciones a mí me las hicieron por primera vez cuando yo trabajaba con él. Nosotros hemos hablado mucho del tema, él sabe que esto es falso, él sabe que esto ha sido inventado justamente para desacreditarme ante investigaciones que molestaban al poder. Él lo sabe eso. Claro, por ahí la pregunta Ahora, es... ¿por qué a sabiendas él hace esto? Bueno, es algo que tendrá que ver él con su conciencia, con su
sacerdote confesor, con su psicoanalista o con su familia. La, A mí realmente las motivaciones subjetivas de él me tienen sin cuidado. la última pregunta, recién contabas, a mí Bergoglio me dijo, o sea, con lo cual estuviste algunas veces con Jorge Bergoglio. Sí, por supuesto, él ha dicho en su declaración judicial que soy el único periodista con el que él al que él recibió. Lo dijo él en su testimonio ante la justicia. ¿Qué te queda de ese trato personal con Bergoglio, más allá de sus palabras? ¿Qué te queda de la mirada de Bergoglio teniéndolo cara a cara? Bueno, es un hombre muy inteligente, es un hombre muy seductor, pero bueno, digo, uno coteja esas cosas con los datos concretos, reales, de lo que él ha hecho. Digo, incluso la gente que lo cuestione, que lo denuncia, dice justamente que es un hombre muy seductor y muy inteligente, y agregan que tiene un comportamiento perverso, porque usa todo eso en una forma dúplice, ¿no? Esto lo dice Llorio, lo dice Jalix, digo, no es un descubrimiento mío. Ahora, eso es el recuerdo que yo tengo, digamos, del contacto personal con él, ¿no? Horacio, te agradecemos este contacto. Se nos termina el programa, si no lo seguiríamos, Bueno, pero muy bien, muchas gracias a ustedes. gracias. Hasta luego. Horacio Berbisky.